El objetivo es que de esa exploración, detección y diagnóstico, de esa temprana exploración, se pueda instaurar un tratamiento precoz. Me parece una cosa extraordinariamente bonita y eficaz. Así que esto va a correr a cargo del profesor Domingo González Lamuño Leguina, que es académico de número de esta Real Academia de Medicina de Cantabria desde el año 2019. Asturiano de nacimiento, es el segundo de 6 hermanos y tiene una familia extensa con arraigo en Oviedo. Está casado con una asturiana, pero sus 3 hijas son cántabras, de Santander de toda la vida. Profesionalmente es profesor titular de pediatría de la Universidad de Cantabria y médico adjunto de pediatría en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, naturalmente de Santander. En la actualidad, además, es director del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Facultad de Medicina. Desde el año 2019 ocupa el cargo de presidente de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo, AECOM, que es una sociedad científica que integra a todas las especialidades médicas implicadas en la investigación, diagnóstico y tratamiento de este grupo de enfermedades. Estas enfermedades son raras de base genética y es el representante español en la sociedad europea. Esto es importante, que esté presente nuestra nación en los eventos internacionales y además de categoría. Y es para el estudio congénito, para el estudio de los errores congénitos del metabolismo. Domingo González Lamuño es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y doctor en Medicina por la Universidad de Cantabria desde el año 1995, con la tesis doctoral en el área de genética y biología molecular titulada Desarrollo, aplicación de métodos para la detección de genes expresados diferencialmente en el tumor de Ewing. Realizó el servicio militar como alférez médico en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ha estado adscrito a los servicios de medicina interna y urgencia. Posteriormente se formó como especialista en pediatría en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y tiene acreditadas las áreas de capacitación específica en nefrología infantil y errores innatos del metabolismo. Tras su formación como residente, en el año 1995 realizó una estancia post-MIR con una beca de aplicación de estudios del Fondo de Investigaciones Sanitarias en el Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de Barcelona, en el IMIN. Durante el periodo del 1996 al 1998 fue contratado como investigador en la Universidad de Cantabria, adscrito al grupo dirigido por el profesor García Fuentes, catedrático de Pediatría de la Universidad de Cantabria. Durante este periodo trabajó en el Laboratorio de Pediatría de la Facultad de Medicina en diferentes proyectos que permitían financiar la figura de investigador contratado de la Universidad de Cantabria, en lo que era un anticipo de los actuales profesores contratados doctores. Durante este periodo, además de hacerse cargo de los niños con enfermedades metabólicas hereditarias, semanalmente asistió como colaborador a las unidades
de referencia de nefrología infantil con el profesor Juan Rodríguez Soriano y Alfredo Bayo, y de las enfermedades metabólicas con el profesor Pablo Sanjurjo en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Ha superado el examen de convalidación de título de médico en Estados Unidos y esto le ha permitido realizar estancias en los centros de referencia internacionales en enfermedades raras metabólicas hereditarias. Durante el periodo de agosto del 2005 al 2006, en el Departamento de Neurología del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, y en junio y agosto del año 2012, en el Servicio de Enfermedades Metabólicas Hereditarias del Hospital Necker de París. Tiene establecidas diferentes líneas de investigación en enfermedades metabólicas hereditarias, en enfermedades raras de base genética y en bases genéticas en las enfermedades pediátricas. Ha sido investigador de las redes de investigación, Red Epidemiológica de Investigación sobre Enfermedades Raras, REPIER, y la Red de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, REDENTED, dentro del programa de redes temáticas de investigación cooperativa del Instituto de Salud Carlos III en los años 2003 a 2006. Investigador principal de dos proyectos de investigación ISC3 en enfermedades raras y de proyectos europeos de Nutrien, así como investigador de muchos otros proyectos relacionados con enfermedades metabólicas. Es asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo para centros de referencia CESUR en enfermedades metabólicas y para el cribado neonatal, y asesor científico para enfermedades metabólicas hereditarias en el portal Orphanet desde el año 2005. Además, es colaborador científico en diferentes asociaciones de pacientes, como la Asociación PQU-OTM, MPS España, enfermedad de Gaucher, asma, síndrome de Williams, síndrome de Williams y síndrome de Lott. Además, es presidente del Comité Científico de la Fundación Mencía para Investigación en Terapia Genética y Celular. Es miembro europeo Metabolic Group desde el año 2015 y también advisor igual de la Sociedad Internacional de Errores Innatos del Metabolismo y, como hemos comentado, académico de número de la Real Academia de Medicina de Cantabria desde el 2019. Entre sus aportaciones científicas destacan las relativas a las aplicaciones de técnicas moleculares a la práctica clínica pediátrica y a la investigación translacional en enfermedades raras metabólicas, sin olvidar las de las necesidades de los pacientes pediátricos con enfermedades raras y sus familias. A nivel docente, además, es responsable de las asignaturas de Pediatría y Clínica Pediátrica y ha colaborado como docente y responsable en diferentes cursos y másteres oficiales en enfermedades raras y metabólicas. Es coeditor y autor de varios capítulos de la 5ª edición del Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Metabólicas Hereditarias, obra de referencia en errores innatos del metabolismo, en castellano, publicada en el 2022, de varios protocolos de seguimiento de enfermedades metabólicas y del Manual de Atención Urgente a la paciente con enfermedad metabólica. Es también coeditor de 2 ediciones del Manual Clínico del Cribado Metabólico, publicado por la Universidad de Santiago de Compostela, la última publicada en el 2012.
ha dirigido o codirigido 18 tesis doctorales, 8 de ellas en los últimos 10 años y 3 que están en curso. Como indicadores de calidad, comentar brevemente que tiene reconocidos 4 sexenios de investigación, el último concedido en diciembre del 2018, por lo que a finales de este año tendrá reconocido un 5º sexenio de investigación y 5 quinquenios docentes. En la web de Sciences se recogen 117 publicaciones indexadas PubMed con más de 2.600 citas, según Scopus, 3.500 según Google Académico, y 30 de las publicaciones se encuentran en el primer cuartil Q1. Los indicadores de Scopus recogen un índice H de 28 y en Google Academia de 33, con un índice I10 de 65. Ha sido socio fundador y es director científico del Centro Metabólico Avanzado de Cantabria. Para terminar, 2 reconocimientos que le llenan de orgullo y de satisfacción, que son el nombramiento como el mejor tutor de residentes del Hospital Valdecilla en el año 2001 y el reconocimiento que le otorga CONFENFE por hacer la medicina más humana en el año 2011. Enhorabuena. Nos va a dictar la conferencia titulada La prueba del talón de los recién nacidos, detención temprana para un tratamiento precoz. Ya hemos agendado esta conferencia, pero esta semana ha sido noticia hasta en el Consejo de Ministros, que aprobó la ampliación del número de enfermedades que se deben de incluir en los programas de diferentes comunidades autónomas, de acuerdo a la cartera básica de prestaciones de la marca Ministerio de Sanidad. El doctor tiene la palabra. Pues muchas gracias, doctora Garijo, presidenta de la Real Academia. Muchas gracias, señores académicos, y muchas gracias a los asistentes. Voy a intentar hacer una presentación rápida y sencilla. Realmente se ha hecho un poco, a lo mejor, la presentación con nombres raros, de enfermedades raras, lo que son las enfermedades metabólicas. Efectivamente, voy a hablar, pongo por aquí, la prueba del talón en los recién nacidos, que realmente esta Real Academia la había agendado antes de que se pusiera de moda la semana pasada. Se puso de moda la semana pasada pues porque hay un tema candente desde hace años, y es que hay una desigualdad patente en España respecto a lo que son las pruebas de detección precoz de muchas enfermedades en el recién nacido. Hay una desigualdad territorial con diferentes cifras de número de enfermedades que se despistan o se descartan en cada una de las comunidades o regiones de España, y realmente estas cifras pueden ir variando y veremos un poquito por qué y qué significa esto, pero realmente hay una diferencia tremenda desde algunas comunidades que despistan 34, 35 o 40 enfermedades y otras que despistan 7, 9 o 10. Esto genera un problema de equidad importante. El presidente del Gobierno, aprovechando esta circunstancia y que estábamos de elecciones en el País Vasco, pues aprovechó a hacer una noticia que pensaba que podía tener un impacto social relevante, que amplían el cribado de 7 a 11 enfermedades. Esto es una noticia falsa, porque ya estaba aprobado que íbamos a tener 11 enfermedades hace año y medio. Pero bueno, realmente es para aprovechar que se va a ampliar esto. Y luego lo corrigieron y realmente lo que van a hacer, el Ministerio se ha comprometido la semana pasada a ampliar a 23 enfermedades, a hacer una recomendación general para diferentes comunidades. Sanidad duplica las pruebas de talón y serán las nuevas enfermedades de cribado obligatorio en bebés. Lo de cribado obligatorio también es una noticia que suena un poco raro, porque en España el cribado recién nacido no es obligatorio. Pero realmente lo que viene a decir y de lo que vamos a hablar es que el Ministerio va a recomendar para toda España que se criben para 23 enfermedades diferentes, no para 11. Realmente algunas comunidades seguirán ofreciendo el despistaje de 40 enfermedades y otras realmente lo que ofrecerán es el despistaje para 15 o para 20 enfermedades. Y otras nos quedaremos con lo que manda el Ministerio, 22 o 23. Adelanto que las comunidades que tenemos mayor grado de endeudamiento son las que tenemos que seguir las directrices del Ministerio. Y hay otros matices muy importantes, que es un poquito lo que vamos a tratar de resolver. Evidentemente, la Federación Española de Enfermedades Raras
pues aplaude el anuncio del presidente del Gobierno. Cantabria ya se había adelantado unos meses antes, el consejero de Sanidad había indicado que ampliarían el cribado neonatal hasta 25 enfermedades. Realmente nos poníamos en evidencia, y esto era como una carrera, a ver quién tiene más número de enfermedades. Cantabria estaba por aquí. Somos una comunidad de segunda, estas comunidades de primera y estas comunidades intermedias. Realmente se pone de moda y cada una de las comunidades dice, pues yo voy a detectar más, y yo voy a detectar más, Galicia el que más, porque fueron los pioneros. Y Murcia, pues también. Murcia realmente lo utilizó como una estrategia política en el año 2006. Aquí todos los partidos lo han utilizado como una estrategia política. Es decir, que vemos que el cribado del recién nacido es algo importante. Y la población, o la población general, o las personas, los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, sobre todo aquellos que tienen un niño afectado, se preguntan, ¿cómo es posible que no se detecte la enfermedad que tiene mi niño si en la comunidad de al lado la detectan y ese niño es sano y aquí es un niño enfermo? Enfermo hablo de una persona que puede tener una grave discapacidad intelectual, una parálisis cerebral infantil, un daño neurológico o el fallecimiento, es decir, que son enfermedades muy graves. Realmente es importante. Las sociedades científicas, esta es la sociedad científica de la acidemia metilmalónica, muchos de ustedes les costará pronunciar esta palabra. ¿Por qué? Porque es una enfermedad rara, ultra rara, pero en Cantabria tenemos 6 niños con acidemia metilmalónica. Algunos de ellos son una acidemia metilmalónica pura y otros son una acidemia metilmalónica asociada a otra enfermedad, homocistinuria. Estamos hablando de enfermedades así de raras, poco prevalentes. Pero la Sociedad Española para el Estudio de la Acidemia Metilmalónica es una sociedad que ha estado permanentemente presionando para que se amplíe el cribado de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que detectada en tiempo y forma tiene un pronóstico totalmente diferente que detectada de forma tardía. Entonces, este es el escenario en el que nos movemos. ¿Y realmente qué es el cribado? Bueno, pues el cribado pues realmente es una aplicación sistemática de una prueba que identifica individuos con cierto riesgo, un riesgo suficientemente alto. ¿Los niños que nacen sanos tienen riesgo? Pues algunos tienen un riesgo estándar, muy bajito para cada una de las enfermedades, un riesgo como grupo a lo mejor no tan pequeño. ¿Y para qué? Para poder establecer acciones preventivas directas que nos permite prevenir una serie de problemas. Pero realmente el cribado, lo que define lo que es el cribado, lo más importante es que actuamos sobre una población a priori sana, una población que no ha buscado nuestra atención médica, una población que era teóricamente sana y sobre la cual nosotros, como una acción de salud pública o una acción preventiva, suponemos que vamos a hacerle una medida de detección y una medida de prevención. Con lo cual, la definición del cribado es algo que tiene unas implicaciones sanitarias muy importantes. Es lo que se determina popularmente la prueba del talón. Se determina la prueba del talón porque realmente es una prueba que se realiza en una gota de sangre en papel, y veremos por qué, obtenida en el talón del bebé, porque es una zona muy irrigada, que realmente es poco dolorosa y nos permite extraer 1, 2, 3 gotas con poco daño físico en el niño y nos permite hacer una serie de estudios sobre gota de sangre del bebé. Y esto es lo que se ha popularizado como la prueba del talón, en la cual se hacen muchas enfermedades, se detectan muchas enfermedades, se detectan muchos metabolitos, se detectan muchas sustancias. Podemos hacer muchos estudios en esa prueba del talón, algunas enfermedades metabólicas, que son a las que me voy a referir, porque yo solo sé de enfermedades metabólico-hereditarias, probablemente de enfermedades endocrinas sé menos, y de hemoglobinopatías menos todavía. Muchas de ellas son enfermedades genéticas, igual que las enfermedades metabólicas, pero otras no. Y hay otras pruebas de cribado que no tienen que ver con la prueba del talón, aunque las asimilamos, como es la prueba de la sordera congénita, la detección neonatal de las hipoacusias, o recientemente también se ha incorporado o se ha probado que se incorpore la detección precoz de cardiopatías cianógenas, cianosantes, mediante simplemente determinar una pulsioximetría en el recién nacido y ver si existe la posibilidad de que haya un shunt para detectar algunas cardiopatías potencialmente letales de una forma presintomática. Es decir, que detectamos en un niño que nació sano, que todavía no tiene ni siquiera anomalías en la exploración física, pero que sí tiene anomalías en una pulsioximetría y nos permite anticipar una posible anomalía o una cardiopatía congénita con mezcla de sangre arterial y venosa. Pero yo voy a referirme a las pruebas del talón y fundamentalmente a las pruebas metabólicas. Las pruebas metabólicas de las enfermedades, errores innatos del metabolismo. Una entidad que casi todos los que hemos estudiado medicina no nos gustó cuando lo estudiamos porque probablemente el profesor de bioquímica de primero y de segundo estaba muy alejado del mundo real, nos parecía. Pero yo me encantaría poder explicar bioquímica, porque nosotros atendemos niños con defectos del círculo de la urea, niños con acidemias orgánicas, niños con aminoacidopatías, niños con glucogenosis, niños con defectos en enfermedades lisosomales. Evidentemente, los profesores que explican el lisosoma, la mitocondria, nunca han visto un enfermo con una enfermedad lisosomal o mitocondrial. Pero nosotros vemos niños con todo este espectro de patología.
son trastornos bioquímicos por un defecto genético. El niño, por un trastorno genético hereditario, heredado de forma autosómico recesivo ligado al X, tiene un trastorno bioquímico. Este trastorno bioquímico produce una posible alteración sistémica en el paciente que puede, o en el niño, o en el recién nacido, que puede producir una grave discapacidad o una discapacidad menor. Y el problema que tenemos es que son muchos diferentes. Actualmente hay 2.554 errores innatos del metabolismo diferentes, 2.500 enfermedades raras, distintas, de base genética. Es difícil saberse las 2.500, pero en su conjunto afectan a más de 1 de cada 1.500 recién nacidos. Si hacemos una visión extensa, 1 de cada 800 recién nacidos tiene una enfermedad metabólica de base genética. 1 de cada 800. En Cantabria nacen 3.500 niños, pues podemos pensar que nacerían 3-4 niños al año con una enfermedad de error innato del metabolismo. Pero en general podemos hablar que enfermedades significativas que se pueden detectar con cribado serían 1 de cada 2.500. Y lo que es importante es que el diagnóstico precoz y exacto nos da oportunidades de tratamiento, que hace unos años no existían, pero que ya aparecen. Algunos son tratamientos realmente efectivos y otros son tratamientos menos efectivos. Pero esto es lo que abre una caja de Pandora interesante o importante que, curiosamente, parece que la comunidad médica no reconoce del todo. Si yo pregunto a los residentes de pediatría qué enfermedades se criban en el recién nacido, no se lo saben. Y estamos hablando de únicamente 11 enfermedades. Si le pregunto sobre las 2.500, evidentemente mucho menos. ¿Cómo vamos a diagnosticar una enfermedad que ni siquiera sabemos que existe? Bueno, en general los errores innatos del metabolismo corresponden a todas estas rutas bioquímicas complejas, que parece difícil entender y no lo es tanto. Es como un mapa de metro. Yo no me tengo que conocer todas las paradas de metro para poder manejarme con un mapa de metro, con lo cual los trastornos bioquímicos yo no necesito sabérmelos de memoria para entender qué es lo que ocurre. Y de forma muy simplista, porque realmente no es así, es cuando una molécula, un sustrato, no se puede transformar en un producto porque hay un bloqueo en una ruta enzimática, o bien porque aparece un defecto en un cofactor, o bien porque aparece un bloqueo. Se generan productos tóxicos que no deberían aparecer y a veces faltan determinados metabolitos que se tenían que haber generado. Es decir, que hay metabolitos intermedios que pueden ser o no tóxicos y metabolitos intermedios que nos pueden servir para detectar o no una enfermedad bioquímica. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues algunos de los presentes saben reconocer este tipo de enfermedades mediante la clínica de los pacientes. Un paciente que tiene una clínica aparentemente poco específica, inicio un estudio bioquímico, un bioquímico especializado, estudios metabolómicos o de proteómica, o a partir de muestras patológicas, de anatomía patológica, una biopsia de un órgano en el cual se produzca un acúmulo de una sustancia, puedo sospechar o identificar una enfermedad metabólica, o mediante un estudio genético o genómico, porque a día de hoy podemos hacer estudios genéticos sin hacer hipótesis previa. Yo puedo hacer un estudio genético amplio, mediante una secuenciación de alta generación, introducir los datos objetivos que tiene el paciente y generar la hipótesis a posteriori, mediante un método abductivo, no mediante un método inductivo de sospecho esta enfermedad y veo si la tiene o no la tiene. Pero también puedo hacer programas de cribado, es decir, en gota de sangre, en papel del recién nacido, puedo buscar la presencia o no de un trastorno o un error congénito del metabolismo. Porque esta es una diapositiva que elaboré hace muchos años, pero que me sigue gustando. La elaboré hace tiempo para explicar lo que era el cribado y me parece que sigue actual. Para cada enfermedad hay un momento en la evolución en el que existe la posibilidad de tratar. Evidentemente, una enfermedad genética, la mejor opción de tratamiento es reconocer a los portadores cuando es autosómico recesivo y evitar que tengan concepción dos padres portadores de una misma enfermedad genética. También puedo hacer un diagnóstico precoz cuando lo detecto en el momento del nacimiento, antes de que se produzcan daños, antes de que se acumule ese tóxico del que hemos hablado. Y si lo detecto en este momento, yo soy capaz de iniciar un tratamiento. El diagnóstico clínico usual ocurre cuando aparecen síntomas. Evidentemente, cuando el niño tiene el hígado grande, cuando el niño vomita, se intoxica, tiene hipoglucemia, tiene acidosis, tiene una serie de trastornos bioquímicos o clínicos que me permiten sospechar una enfermedad que ha empezado en el comienzo biológico, en el momento de la fecundación, o bien cuando ya el paciente tiene graves secuelas y lo que tengo que hacer es una rehabilitación, una recuperación, etcétera. Estamos hablando de prevención primaria cuando es previo a la concepción, prevención secundaria desde el momento de la concepción hasta el momento en el que ya aparecen daños irreversibles en el que tengo que hacer una medida de rehabilitación. Esto es algo propio de todas las enfermedades y parece de perogrullo, pero para las enfermedades que se someten o que se pueden someter a un programa de cribado es algo determinante. Porque como ya decía Maquiavelo en la época del Renacimiento, estamos pensando que las enfermedades al principio son fáciles de curar pero difíciles de conocer y con el paso del tiempo, cuando no ha sido ni conocido ni medicado, se vuelve fácil de conocer pero ya difícil o imposible de tratar. Es
decir, que cuando hablábamos del manual del Buen Príncipe, pues esto está referido para la tuberculosis, pero bueno, yo lo puedo utilizar para una enfermedad metabólica de depósito en el cual yo tengo el acúmulo de determinadas sustancias, en el cual hay un fenotipo claro, un fenotipo de acúmulo, una enfermedad de tipo mucopolisacaridosis, que cuando me anticipo en el tiempo era difícil de sospechar en este momento sencillo, pero era tratable hasta este momento. Aquí podría detectarlo por un cribado, aquí podría detectarlo mediante otro tipo de tratamientos. Es decir, que es importante reconocer cómo y cuándo diagnosticar una posible enfermedad. Esta es una fotografía clásica de dos hermanos que tienen la misma enfermedad metabólica hereditaria. Tienen una enfermedad metabólica hereditaria que todos reconocemos, que es la fenilcetonuria. Evidentemente, la fenilcetonuria no produce dismorfia, la fenilcetonuria no produce malformaciones, no produce anomalías, pero solo por el gesto y la actitud de los niños tenemos claro que esta niña es una niña sana y este es su hermano mayor, que no ha sido detectado mediante cribado, tiene una grave discapacidad intelectual. Solo la postura, el gesto, la actitud nos demuestra que el niño tiene un grave daño neurológico. Este niño tiene una enfermedad metabólica hereditaria del metabolismo de los aminoácidos, una fenilcetonuria, no detectada en el momento del recién nacido, que su hermanita detectada en el momento del nacimiento con una dieta limitada en fenilalaниnas absolutamente normal en el desarrollo. Y estos son los inicios de lo que es la enfermedad metabólica hereditaria. Y a partir de esto se establecieron, ¿qué pasa? Pues que si somos capaces de detectar este paciente, lo hubiéramos detectado en el momento del nacimiento, sería una persona absolutamente normal, mediante una aproximación relativamente sencilla, quitar aquello que le intoxica y darle aquello que le falta. Y a partir de entonces, dicen, bueno, pues la OMS en el año 68 estableció la posibilidad de iniciar medidas de detección precoz de este tipo de enfermedades, en las cuales una aproximación diagnóstica antes de que se produzca el daño me permite establecer medidas de prevención. Y hay unos criterios que se establecieron muy amplios, que bueno, aquí lo pongo muy resumido, pues lógicamente no vamos a cribar enfermedades que tienen poca relevancia, pues una enfermedad que dé lugar a mortalidad o morbilidad grave, si no se diagnostica en el periodo de recién nacido. Que la enfermedad no se detecte clínicamente cuando lo exploramos los pediatras, porque yo no detecto un niño con una fenilcetonuria, yo lo exploro, no detecto nada. Evidentemente, en una fase avanzada, cuando acumula muchos tóxicos y elimina ácidos orgánicos, huele a ratón, huele particular. Algunas enfermedades se llaman con orina con olor a jarabe de arce. ¿Por qué? Porque la orina huele dulzón, huele dulce y efectivamente huele como el sirope. Y ese niño mayor, ya intoxicado, tiene un olor característico. Y el nombre de la enfermedad, con nombres franceses, el origen canadiense, hablan orina con olor a jarabe de arce. Pero en general yo no la detecto clínicamente hasta que haya daño. De hecho, nosotros tenemos varios niños con fenilcetonuria no detectados en el momento del nacimiento, porque vienen de Marruecos, en el cual, como no hay cribado neonatal, tienen una grave discapacidad intelectual, un autismo profundo, un autismo grave, y cuando los ves por primera vez, sí huelen, sí tienen clínica particular, clínica neurológica con olor a orina de ratón. Pues eso es una fenilcetonuria, evidentemente. Pero aquí, cuando es un recién nacido, no huele para nada. Evidentemente que haya un tratamiento efectivo disponible, que tenga una incidencia relativamente alta. Esto es algo que existía al principio, pero que realmente ahora con los avances tecnológicos tiene menos sentido. En Cantabria la fenilcetonuria vemos una nueva cada 3 años. La ley de los grandes números funciona de otra manera. Hay años que tenemos 3 y 5 años que no tenemos ninguno. Evidentemente es lo que ocurre en comunidades pequeñas como la nuestra. Y que el procedimiento analítico de cribado sea rápido, fiable y de bajo coste. Tenemos que poner el niño en tratamiento, antes del 91 día ya tenemos el diagnóstico y antes de los 15 días tenemos ya un tratamiento efectivo. Si tardo meses en diagnosticar y tardo años en tratar, evidentemente es una enfermedad que no tiene mucho sentido que la someta a un cribado. Es decir, que nosotros buscamos niños con alto riesgo, buscamos niños que tengan opciones terapéuticas y realmente lo que establecemos es una medida secundaria, porque es una enfermedad genética ya presente en el niño, pero todavía no tiene daños, y es lo que ha generado lo que es la prueba del talón. Pero evidentemente estamos hablando de una prueba, pero realmente los cribados no son una prueba, son un programa como una película, no es una fotografía, en el cual intervenimos muchas personas. Interviene lógicamente el que diseña el programa, el que implanta el programa, el que se hace responsable del programa. Existen tomas de muestras, una primera etapa, transporte de muestras. En algunos programas son deficitarios porque correos funcionaban mal, porque veremos luego que los transportes se hacían por correos, porque el sistema de transporte no es correcto, porque el laboratorio está muy lejos, porque realmente el laboratorio no funciona bien. Tenemos que analizar las muestras, obtener resultados, tenemos que ser capaces de dar a alguien ese resultado para que obre en consecuencia y para que diagnostique y trate si es necesario, porque estamos hablando de pruebas de cribado, no de pruebas de diagnóstico. Y estos programas, en principio, se establecen coordinando lo que son las unidades donde hay maternidades, laboratorios de cribado que habitualmente en España dependen de salud pública y las unidades de seguimiento. Yo pertenezco a una unidad de seguimiento o aquí responsables de las unidades de cribado neonatal que dependían de las
de los programas de salud pública y las maternidades que tienen que comprometerse a un envío adecuado en tiempo y forma de las muestras sobre las cuales hacemos el diagnóstico. Es decir, que hablamos de programas de salud pública que tienen que estar adecuadamente planificados y dotados de recursos, coordinados y que se evalúen sus resultados para ver si realmente son efectivos y tiene sentido lo que hacemos. Evidentemente, estas estrategias de salud pública tenemos un problema en España, que es que son regionales. Cada una de las comunidades establece su propia estrategia de salud pública. Por eso nos podemos ir a esas desigualdades que se generaron, porque cada uno de los 17 sistemas sanitarios tomó sus propias decisiones para prevenir daños asociados a las enfermedades que se detectan presintomáticamente. Se iniciaron a finales de los años 60 del siglo pasado y los resultados se consideran excelentes, siempre que se implanten de forma universal. Hablamos del mundo occidental. En el mundo no occidental el cribado no está implantado en absoluto, evidentemente. En muchos países que se mueren de hambre el cribado les importa poco. En muchas parejas que tienen 12 hijos, pues realmente el tener un problema autosómico recesivo les importa poco. Lo que quieren es quieren un niño que pueda llegar adulto y que trabaje al respecto. Que el beneficio para el mundo occidental, en los que los niños son valiosos, se considera importante. Pero lo que hemos conseguido en todo el mundo occidental es que hay una falta de uniformidad. Una falta de uniformidad entre diferentes regiones de países o entre diferentes países de regiones similares. Y esto ha generado muchas desigualdades en materia de salud, que es lo que ha generado todos estos problemas. Evidentemente, estos programas son sometidos a evaluación permanente, una evaluación importante, muy sistemática, pero que realmente con criterios de salud pública y en el cual han existido algunas discrepancias entre los programas de salud pública y los programas de asistencia sanitaria. Yo soy clínico, médico, cuando tengo un niño en la UBI no entiendo por qué no me dicen que tiene una acidemia metilmalónica, que me ayuda a salvar la vida. Y Salud Pública, que está en una oficina, considera que esa enfermedad no cumple criterios suficientes de garantía como para ser incorporado a un programa de cribado. Y ahí es donde empiezan nuestras discrepancias. Salud Pública considera que no hay criterio suficiente y Atención Sanitaria dice, pero si mi niño se me está muriendo, necesito saber qué es lo que le ocurre. Esto es algo que alguien dirá, pues yo no estoy de acuerdo. Bueno, nosotros a un paciente hermano de otro con una acidemia metilmalónica tipo de un CBLA, un nombre muy particular, hemos tenido que hacer por escrito una solicitud para estudiarle en el cribado a su hermano, cuando tiene un riesgo de un 25% de tener la enfermedad. Parece que no tiene sentido. Y es porque hay una distancia grande entre lo que es asistencia sanitaria y salud pública, lo que son diseño de programas, lo que es ejecución de programas. Pero bueno, no es sencilla la respuesta. Evidentemente, en España, cuando se hablaba programas obligatorios, lo obligatorio en la noticia de prensa queda particular. En España los programas de cribado neonatal requieren una participación informada de los padres, pero no son obligatorios. Obligatorio ofrecerlo a la comunidad autónoma, pero no es obligatorio para los padres aceptarlo a su hijo. Y tenemos que considerar todos los aspectos de confidencialidad y garantizar que hay un adecuado diagnóstico, seguimiento y tratamiento de lo que vamos a cribar. No tiene sentido dar una alarma y no ser capaces de hacer un adecuado seguimiento o tratamiento en tiempo y forma. En principio, estas iniciativas, solo voy a comentar aquí, bueno, pues son iniciativas que vienen desde que se describen lo que son las enfermedades metabólico-hereditarias, desde que se identifica la fenilcetonuria como enfermedad. El primer programa en el 58, en los años 60 empiezan los trastornos. Aquí, en el año 78, a mí me gusta ponerlo porque los alumnos de medicina se escandalizan cuando digo en el año 78, plan de prevención de la subnormalidad. Y se escandalizan por utilizar esa palabra, pero la palabra que utilizamos. Este plan ha salvado más vidas que otros que llamamos con palabras más eufemísticas que no salvan ninguna vida. Es decir, que en aquel momento decir plan de prevención de la subnormalidad era correcto. Ahora mismo nos suena horrible, pero es algo que me gusta ponerlo por eso. En el año 80 empezaron con 10 centros en España que no cubrían de forma universal. El 25% de los recién nacidos eran sometidos a programas de cribado. Y luego, en el año 83, se disolvió un Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad porque aparecieron las autonomías. Con las autonomías ya no era políticamente correcto. Evidentemente, el inicio de los programas neonatales en España, pues el promotor fue el profesor Federico Mayor Zaragoza y la doctora Madalena Ugarte en Granada, que fueron pioneros a finales de los años 60. Se fue desarrollando en diferentes comunidades autónomas. En Cantabria, en el año 61, el profesor Ortiz Melón en la Facultad de Medicina, Miguel González Carrero y Ana Guirón, que fue la responsable del programa de cribado neonatal. En el año 81. En este momento, la provincia, desde el año 78 realmente se empezaron a hacer algunos trabajos y en el 81 ya estaba instaurado, era la provincia de Santander que hacía el programa de cribado para toda Castilla y León. Y por eso Castilla y León tiene una incorporación mucho más tardía, porque el programa dependía fundamentalmente de la comunidad de Cantabria, no, dependía de la provincia de Santander, el programa para toda la provincia de Castilla. Y había 17 centros de cribado, que esto ha ido cambiando.
la transferencia de las competencias empezó a complicarnos las cosas. Nos complicó las cosas en los cribados y bueno, se iniciaron los programas de cribado ampliado por encima de lo que era el hipotiroidismo congénito de la fenilcetonuria, más enfermedades. En el año 2001 empezó la carrera de vamos a cribar cuantas más enfermedades mejor. Hasta entonces criábamos 2, hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria. Hubo una reunión de expertos en el año 2011, ya sabíamos que esto se nos iba a escapar del control en el año 2011 y nos reunimos para elaborar un documento de asesorar al Ministerio que no nos hizo ni caso. En el año 2015 hizo una cartera básica del Sistema Nacional de Salud que cubría 4 enfermedades, no 2 enfermedades, cuando había algunas comunidades como Galicia que tenían ya 20 enfermedades y ahora en el año 2024 estamos viendo de lo que puede ser la ampliación de las carteras básicas. Es decir, que durante 50 años hemos tenido una evolución de lo que son las pruebas de cribado de acuerdo a las capacidades tecnológicas que tenemos. Ahora mismo, por suerte, los centros de cribado han disminuido en número. Nuestra idea es que hubiera solo 4 o 6 centros de cribado. ¿Por qué? Porque un centro de cribado experto para tecnología sofisticada debería atender por lo menos a 30.000 recién nacidos y Cantabria tiene 3.500 recién nacidos, con lo cual esto es algo complejo, pero bueno, nuestro centro de cribado depende del País Vasco y nos gustaría que este se juntara con este otro, aquí este otro, hubiera otro y hubiera 4 o 6 centros de cribado que nos hiciera un centro experto que nos pudiera realmente tener lo que se llama un expertise. Para muchos dirán que hemos perdido el centro de cribado, otros pensarán que hemos ganado en experiencia juntándonos a otro número de recién nacidos. ¿Y qué significa el cribado realmente? Bueno, pues realmente significa hacer un estudio, una muestra biológica, que por suerte tenemos una muestra biológica muy potente, que es la gota de sangre en papel. La gota de sangre en papel es tan potente que nos permite hacer estudios genéticos, bioquímicos, podemos mirar más de 500 moléculas diferentes en una gota de sangre en papel, gracias a los avances tecnológicos. Y esta sangre seca en papel ha sido el mayor éxito. Se puede enviar por correo, si correos funciona bien, por mensajería, si mensajería funciona bien, porque tengo que recibir la muestra, procesarla, tener una prueba, repetirla o no, hacer un diagnóstico, porque yo tengo que estar antes de los 9 o 10 días de nacimiento del niño, tengo que iniciar un tratamiento. Hay festivos, hay puentes, hay gente que coge vacaciones. Es decir, que los programas de cribado no son sencillos. Pero bueno, hay una muestra clara, que es la gota de sangre, en un tipo de papel que se puede enviar. Es muy estable, mucho más estable que una muestra líquida, muchísimo más. No se degradan las moléculas. Cuando lo miramos en orina, cristalizan los ácidos orgánicos y ni siquiera se evaporan. No tenemos que congelar las muestras. Es decir, que la muestra de sangre en papel es tremendamente eficaz, efectiva y estable, siempre y cuando tengamos una tecnología suficientemente sensible para poder detectar moléculas en cantidades muy pequeñas. Pero la tecnología de hoy es tremenda. Tecnología que tenemos de análisis de datos, de detección de moléculas y también de información. Tenemos unas tecnologías de información que sumadas nos dan una potencia tremenda que hace 30 años nos parecía imposible. Sabemos mucho más de cómo son las enfermedades, tenemos nuevas técnicas de diagnóstico, tenemos posibilidades de hacer tratamiento y ahora lo que tenemos que volver a replantearnos es qué es eficaz, efectivo y qué es rentable. Porque diagnosticar una enfermedad que me cuesta X dinero, diagnosticar cuando luego el tratamiento no es efectivo, pues a lo mejor no es rentable. Otras enfermedades me pueden costar lo mismo dinero, pero luego el tratamiento es efectivo y efectivamente puede ser rentable, no en términos económicos, pero sí de rentabilidad social, ¿no? ¿Y por qué hemos desarrollado esto? Bueno, la tecnología más potente que nos ha revolucionado en los años 2000, la tecnología de la espectrometría en masas en tándem. Es decir, que hacemos sin separación previa de una muestra, sin prepararla previamente, hacemos una detección de una espectrometría de masas y sobre las moléculas que aparecen volvemos a hacer otro bombardeo y otro nuevo análisis. Y somos capaces de estimar o de detectar o de cuantificar un montón de moléculas diferentes. La tecnología de tándem masas es la que realmente ha revolucionado el mundo de las enfermedades metabólico hereditarias, porque se pueden equiparar a otras técnicas mucho más complejas, como cromatografías de gases líquidas de alta resolución, etcétera. Y somos capaces de, a partir de una muestra detectábamos antes una enfermedad, ahora a partir de una única muestra podemos detectar muchas enfermedades. Tenemos conceptos de perfiles metabólicos. Somos capaces de detectar a la vez 150 metabolitos que nos descartan o nos despistan 25 o 30 enfermedades a la vez. Un test, múltiples metabolitos, múltiples enfermedades, con lo cual ha cambiado dramáticamente y esto ha sido desde finales de los años 90. Evidentemente estos cambios tecnológicos obligan a cambios en los programas porque podemos hacer más cosas. Podemos mirar aminoácidos, ácidos orgánicos, defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos, anomalías ligadas a la hemoglobina, otras enfermedades diferentes que hemos incluido aquí y algunas enfermedades que se van a incorporar recientemente que no son metabólicas pero que son genéticas como lo que es la atrofia muscular espinal o alguna inmunodeficiencia combinada grave. Porque estas formas del niño burbuja o el niño con una atrofia muscular espinal tienen tratamiento efectivo, tienes de terapia genética.
Enfermedades genéticas diferentes que tienen opciones de tratamiento efectivos. Y lo que vemos es esto, vemos picos de aminoácidos, o vemos picos de carnitinas, o vemos un perfil de aminoácidos de un fenilcetonúrico, lo que tiene es una fenilalanina elevada respecto a otros. O vemos una acidemia propiónica porque tenga una elevación importante de lo que es el ácido propiónico. Mediante una serie de pruebas positivas, negativas, diagnósticas, no diagnósticas, unos algoritmos de toma de decisiones, teniendo en cuenta que los programas de cribado siempre requieren un diagnóstico. Lo que tenemos aquí es un programa de sospecha de una enfermedad. Y luego a lo mejor la misma técnica me permite hacer el diagnóstico o no. Pero ya tenemos que tener en cuenta que desde hace unos años todos los niños menores de 8 años en España se han sometido a un análisis metabolómico. Se les han analizado a la vez muchos metabolitos, independientemente de que los programas solo arrojen la información de 11 enfermedades. Pero nosotros a todos los recién nacidos les hemos mirado muchos metabolitos. Mediante el TAN de masas hemos mirado aminoácidos, ácidos orgánicos y perfiles de ácidos grasos. A veces la información no la tenemos, cuando tenemos que enfadarnos porque la información está ahí oculta. ¿Por qué no me dices cómo tiene la acilcarnitina C3 o la C3C2 o C3C5? Porque este niño está en la UBI y yo necesito saber si le tengo que poner un cofactor o no. Y esto no está metido en los programas de cribado. Eso es algo por lo que pelean algunas asociaciones como la del metilmalónico. Y Salud Pública considera que no hay criterios o evidencia suficiente. Es una guerra permanente basada en avances tecnológicos, basado en eficacia, eficiencia, rentabilidad de los programas y posibilidad de tener opciones de tratamiento efectivos. Porque, bueno, esta es otra diapositiva que me gusta mucho. Para mí, los programas de cribado del recién nacido de las enfermedades endocrino-metabólicas o metabólicos genéticas son el modelo por excelencia, de lo que es la nueva medicina de precisión. Porque es predictiva, me predice lo que me puede ocurrir, es preventiva, me permite anticipar problemas muy graves, es personalizada, detecta variables genéticas que obligan a un tratamiento específico, a veces de dieta, a veces de cofactores de un paciente y participada, porque los padres son muy libres de tomar las decisiones que consideren respecto a su hijo, porque hay que tomar decisiones si tiene sentido o no seguir con este diagnóstico o si tiene sentido o no iniciar este tipo de tratamiento. Nosotros, durante la pandemia, nos posicionamos como sociedad científica presionando al Ministerio. En parte esto es el resultado de una presión conjunta de asociaciones de pacientes y asociaciones profesionales para que el Ministerio cambiase el ritmo. ¿Por qué? Porque el Ministerio manejaba criterios puros de salud pública. Y aquí estamos hablando, con los avances tecnológicos y terapéuticos, criterios que tienen que ver con asistencia sanitaria, que son conceptos parecidos, pero tienen sus matices. Y el cribado actual lo que ha condicionado es que hay diferentes programas de cribado en España, que todos incorporan entre 7 y 11 enfermedades metabólicas, que la técnica que utilizamos todos es esta, que se puede hacer tan rápido como a las 24 horas. Hace unos años, cuando nacieron mis hijas, había que hacer una prueba al nacer y otra a los 7 días, porque tenía que haber comido para ver si acumulaba ese tóxico. La tecnología ahora nos lo permite hacer a las 24 horas sin necesidad de esperar, con lo cual ha subido la cobertura. Ya no tenemos pérdida de pacientes que no enviaban una segunda muestra. Nosotros tenemos en Cantabria un paciente con fenilcetonuria, un daño grave de fenilcetonuria porque el padre no envió la segunda muestra. Hay que tener mala suerte, no enviar la segunda muestra y que tu hijo tenga una fenilcetonuria. Pero es una niña con una encefalopatía grave, que tiene 3 hijos y los 3 tienen fenilcetonuria. Y la mayor tiene una encefalopatía muy grave. Es una enfermedad autosómico recesiva que no debería haber ocurrido. Eso no ocurre ahora porque todos a las 24 horas se les hace la prueba. Y que la muestra se toma en todas las maternidades, públicas o privadas. Los programas son universales, con coberturas por encima del 99,5%. Es decir, que no tenemos ningún tipo de problema respecto a la cobertura universal. No tenemos problema en cuanto a la financiación y organización. Y sí tenemos problema en cuanto a la desigualdad entre diferentes regiones. Porque en Galicia criban para 40 enfermedades, en Asturias para 9, nosotros para 11, País Vasco para 12, Navarra para 20, Madrid para 25, Andalucía para 40, pues porque se han puesto la medalla de yo más, yo más, yo más, yo más. Y eso genera desigualdades que a veces son dramáticas, ¿no? Ahora mismo estas son las enfermedades que están introducidas. Este es la reunión de expertos que hicimos en el año 2011 para proponer al Ministerio con evidencia de las 50 enfermedades que se podían someter al cribado y el Ministerio no nos hizo demasiado caso, sociedades científicas, solo el modelo italiano que lo aprobó en una ley y en Italia todos tienen de manera uniforme unos programas de cribado de máximos para todo el país obligatorios. El modelo ideal en el mundo es el modelo italiano. El modelo más extenso es el modelo de Taiwán y el modelo probablemente que más se adapta a las capacidades tecnológicas es el modelo americano. En Europa es un caos. En Europa Francia es el que menos criba de los países avanzados, Albania no criba, Inglaterra criba 11 como cribábamos en Cantabria y País Vasco, en Alemania criban para 20, es decir que hay una variabilidad tremenda, ahora lo veremos. Pero fíjese los nombres, hipotiroidismo congénito es el primero, fenilcetonuria
con el hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, una enfermedad muy conocida que no es metabólica ni endocrina, es una enfermedad genética. Anemia falciforme, una enfermedad genética que afecta a hemoglobinas. Y luego las enfermedades metabólicas, acidemia glutárica tipo 1, déficit de acilcoa deshidrogenasa de cadena media, déficit de triacilosacilcoa deshidrogenasa de cadena larga, biotinidasa, homocistinuria, jarabe de arce, isovalérica. Nombres que deberíamos conocer todos, porque a todos los recién nacidos se les detecta, se les descarta esta enfermedad. Pero no creo que llegamos, hay mucha gente que dice, yo tengo un lupus, ¿y tú? Bueno, pues yo tengo un defecto de biotinidasa. En Cantabria se puso el programa y detectamos el primer mes un paciente que tenía una encefalopatía grave y otro segundo este año. Tenemos 2 pacientes con déficit de biotinidasa. Enfermedad muy fácil de tratar, tomando 5 miligramos de biotina al día, 5 o 10, una persona absolutamente sana. Si no lo hubiera tomado tendría una encefalopatía grave. Le hubiéramos dicho que tendría una parálisis cerebral por culpa del parto, pero no es así. Lo que tuvo es un déficit de biotinidasa que le produce un defecto múltiple de carboxilasas, una encefalopatía energética, cutánea, neurológica, brutal. ¿Vale? Son enfermedades raras. Pero nosotros tenemos claro que hay una serie de recomendaciones científicas que no han cambiado desde el año 2005. La evidencia es universal, el conocimiento es universal. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Por suerte, la Comisión Europea están intentando hacer una normativa que nos normaliza a todos los europeos. ¿Por qué si nazco en Malta tengo derecho a menos tratamiento que si soy francés? ¿Por qué si pertenezco, mi código postal es de París, tengo menos derechos a tener enfermedades tratables que si mi código postal está en Berlín? Es algo que la Comunidad Europea no entiende, lógicamente, porque luego hay responsabilidades económicas, sociales y de tratamiento de los pacientes, evidentemente. En el año 2021, como comentábamos, hay una serie de recomendaciones absolutas y aquí en verde oscuro, pues lo que hacen algunas enfermedades. Cantabria estamos aquí, tenemos más que las Islas Baleares y Asturias, pero evidentemente todo esto lo tenemos en blanco. Y hay comunidades que lo tienen mucho más desarrollado, como Melilla. ¿Cómo puede ser? Pues porque Melilla lo hacen en Málaga, y en Málaga tienen un cribado en una región de Andalucía pues que es muy avanzada. Pero Melilla luego, en cambio, tiene un resultado de cobertura muy bajo, el 80%. ¿Por qué? Porque tiene muchas personas que tienen una mal cobertura o seguimiento. O porque nacen en Melilla, se les coge la gota de sangre, se vuelven a otro sitio y luego nadie sabe a quién informar dónde está el paciente. Es decir, que tienen pérdidas de pacientes. Pero la cobertura de las enfermedades es muy variable. Esto debería ser homogéneo, como lo es aquí. Ahora, teóricamente, todo esto va a ser azul para todas estas enfermedades. Vamos a tener unos criterios homogéneos. Y en Europa hay mucha diferencia. En España entre 7 y 30, en Francia 5, en Irlanda 5, 9, 15, 11, es decir, que es muy variable en cada país. Probablemente el país que lo tenga mejor organizado, en mi opinión, es Italia desde el punto de vista legislativo, pero desde el punto de vista organizativo es Portugal, porque Portugal es un país que no tiene 17 comunidades autónomas, tiene 2. Tiene 2 centros, tiene la zona de Oporto y la zona de Lisboa. Y la organización sanitaria es probablemente la más eficiente que hay en Europa para este tipo de enfermedades raras. Tiene claramente el conocimiento agrupado y el expertise agrupado. Existe desde el Ministerio recomendaciones para el año 2025 que nos parecía que era muy pobre y que por suerte el presidente y el Consejo de Ministros han dicho que esto no lo saltamos, que tenemos que acelerar. Porque los criterios del cribado han cambiado, deben cambiar, porque debemos tener coherencia científica. Coherencia científica, si hay conocimiento, capacidad, tecnología, España es de los países más avanzados de Europa en el seguimiento, tratamiento y diagnóstico de las enfermedades metabólico-hereditarias. ¿Por qué no hacer lo mismo con el cribado? ¿Por qué detectarlos tarde? Nosotros, de los 40 pacientes con enfermedades metabólicas graves, todas se diagnosticaron clínicamente, a partir de una encefalopatía, a partir de clínica que se manifiesta con una situación tóxica y de daño y que se puede haber detectado en el momento del recién nacido. Evidentemente hay que valorar la eficiencia, el coste-beneficio, la viabilidad, qué demandamos los profesionales y qué demanda la sociedad, aspecto importante del que vamos a hablar después. Por eso me parecía interesante hablarlo en el foro de la Real Academia, porque hay que tener claro, ¿realmente los profesionales demandamos esto o no? Porque a lo mejor decidimos que estos programas no tienen sentido y que tenemos que dedicarlo todo al programa de detección del cáncer de colon, porque eso es una decisión política que puede hacer una comunidad. Hay políticas de salud que tienen importancia porque el dinero es finito, lógicamente. Hay aspectos éticos muy importantes porque tenemos que tener claro que el cribado está dirigido a población sana. Y cuando algo lo dirigimos a la población sana, la respuesta tiene que ser exquisita, porque la familia está feliz con su niño. ¿Quién soy yo para mandarles una carta diciendo que a lo mejor tiene una acidemia metilmalónica? Se mete en Google y le da un patatús al padre. Tenemos acidemia metilmalónica en el niño, sospecha e infarto de miocardio en el padre, porque esto puede ocurrir. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Evidentemente la información no se hace por carta. En algunas comunidades sí, nunca estuvimos de acuerdo. En Madrid lo hacen por carta.
Y es algo tremendo, porque por carta te da un tiempo. Aquí les llamamos por teléfono, les citamos en el día y aún así, de Laredo aquí les da tiempo a mirar por internet una burrada. Necesitan la primera consulta. Es decir, que tienes que explicar qué han visto y qué es, pero bueno, que es importante. Hay requisitos éticos, porque tenemos que ser capaces de utilizar unas pruebas que deben ser los criterios éticos mucho más exquisitos o vigilantes que los que hacemos sobre la población enferma. Cuando un paciente enfermo me consulta, yo puedo hacerlo bien, mal o regular, pero cuando yo me meto en su vida porque es sano, lo tengo que hacer de forma exquisita, no me puedo equivocar. Los falsos positivos y las pseudodeficiencias son un problema. La tecnología es muy potente, pero para muchas enfermedades que les ha pasado a los italianos, se han pasado de frenada, han metido tantas enfermedades que están viendo enfermedades que van a debutar en el adulto y ¿qué hago con el niño que ya tengo el diagnóstico de una enfermedad que va a debutar a los 40 años? Se han metido en un jardín que no se tenían que haber metido, y perdón por la expresión. Y aquellos que nunca van a ser enfermos porque tienen pseudodeficiencias quiere decir que con un déficit enzimático por debajo del 10% siempre voy a ser enfermo, pero ¿y entre un 10 y un 20? Pues depende. Y eso es una pseudodeficiencia. Me puede dar positivo en el cribado y realmente no sé cómo se va a comportar el paciente. Depende de muchos aspectos que yo no conozco. En España no es obligatorio. Yo como padre puedo tener derecho a no saber. La confidencialidad, tener cuidado con la discriminación genética. ¿Y qué hacemos con las muestras? Es algo que es dueño los padres, es dueña la administración. Es decir, hay aspectos éticos sociosanitarios complejos. ¿Y esto por qué es importante? Y ya termino en 2 diapositivas, luego voy a poner un vídeo de 1 minuto, si me lo permite. Pues porque nos acercamos a algo más peliagudo, que ya está en marcha, ya hay programas piloto. En Inglaterra hemos visto que tiene un programa de cribado rácano, de 7 enfermedades, pero ya están haciendo un cribado genómico del recién nacido. Han pasado de 7 enfermedades bioquímicas tratables a un cribado genético o genómico de 200 enfermedades genéticas diferentes. Algunas de ellas no tienen ni siquiera opciones de tratamiento muy efectivas, pero lo han justificado para el hecho de que la pareja que es joven no tenga otro hijo con el mismo problema. Hay que plantearse algunos aspectos importantes. Cuando hablamos de cribados genómicos o genéticos, como sociedad tenemos que saber, ¿queremos saberlo? ¿Queremos saber determinados rasgos genéticos que me predicen lo que me puede ocurrir? No lo que me va a ocurrir, lo que me puede ocurrir. Y cuando hablamos de cribados genéticos, los propios profesionales tenemos que cambiar la mentalidad. Yo puedo cribar para determinadas mutaciones de determinada enfermedad, que tengo claramente asociados con enfermedad, pero no todas las mutaciones de esa enfermedad van a producir enfermedad. Me explico, una enfermedad de Gaucher, una enfermedad lisosomal que produce anomalías en el bazo y en el hígado, anemia, anomalías en los huesos, una serie de problemas que van a debutar dependiendo de el tipo de la gravedad de la enfermedad, entre los 6, 12, 14, 20 años, esa enfermedad de Gaucher, hay enfermedades, mutaciones que siempre van a dar una forma grave, pero hay otras enfermedades que no van a dar siempre una enfermedad grave. Tenemos variantes genéticas que no sabemos cómo se van a comportar. No podremos hacer un diagnóstico, un cribado de la enfermedad de Gaucher, sino las mutaciones claramente patológicas de ese tipo de enfermedad. Pero aquí hemos tenido un Gaucher que lo diagnosticamos al 4.º día de vida, un Gaucher perinatal, teóricamente incompatible con la vida, este año pasado. Diagnóstico clínico a partir de hepatosplenomegalia. Y al 7.º día de día estaba ya en tratamiento. Primer caso del mundo que inicia un tratamiento antes de los primeros 3-4 meses de vida. Una enfermedad que cambia la historia natural diferente de la que conocíamos, porque siempre la diagnosticábamos de otra forma. Es decir, que hay aspectos complejos que nos confunden, pero que tenemos que pensar como sociedad. ¿Vamos hacia el cribado genético neonatal? ¿Sí o no? ¿Queremos hacerlo? ¿Sí o no? ¿Nos quedamos con un cribado bioquímico optimizado? ¿Sí o no? ¿Queremos dedicar recursos económicos? Y lo peor, ¿utilizamos nuestros mejores recursos asistenciales al seguimiento de población que nunca va a ser enferma? ¿O tenemos que dedicar nuestros mejores recursos asistenciales al seguimiento del paciente que es enfermo? Porque realmente eso son preguntas importantes. Tenemos que ir a un enfoque integrado de lo que nos permite la tecnología. La tecnología hace que tengamos que tener en cuenta, cuando hacemos un programa de cribado, lo que es la genómica o genética, la transcriptómica, cómo se lee o traduce en proteínas, cómo se integra en el metabolismo, cómo es modificado por el ambiente, cómo es modificado por la aposición o cambios de otras moléculas, como pueden ser las moléculas glicídicas de señalización o lipidómica, porque realmente estas ciencias ómicas, la tecnología ya nos permite mirarlo en una gota de sangre de papel en el momento del nacimiento y anticipar potenciales problemas. Otra cosa es si esos problemas se pueden prevenir, se pueden tratar o podemos modificar su historia natural. Para tratar estas enfermedades tenemos que conocer el diagnóstico exacto. Esto es el equivalente a la ruta bioquímica, pero con vitaminas cofactores. Tenemos niños que hay que tratar 1 millón de veces por encima de la dosis terapéutica de una vitamina para que no se muera. Una acidemia metilmalónica como cistinuria. Megadosis de vitamina B12 intramuscular diaria. Todos los días tener niveles de más de 2 millones de vitamina B12 en sangre, cuando lo normal es tener 800 nanogramos por mililitro.
como máximo 200, pues los tenemos con 2 millones, 3 millones. ¿Por qué? Porque si no, fallecería. Es decir, que buscamos, si tenemos el diagnóstico exacto, somos capaces a veces de tratar con medidas muy sencillas o mediante tratamientos dietéticos con dietas que eliminan un determinado aminoácido y damos una dieta limitada en proteínas y suplementada en otro tipo de aminoácidos. Y los avances terapéuticos nos permiten ya hacer terapias genéticas que funcionan. La atrofia muscular espinal, hay 2 tipos de terapia genética que se puede utilizar en este tipo de enfermedad. Por eso ya hay cribado en algunas comunidades de esta enfermedad. Se han diagnosticado 6 pacientes en España con atrofia muscular espinal que reciben tratamiento. En Cantabria hay 1, detectado de forma clínica. Tiene un daño que ya no lo va a recuperar. Detectado en forma de cribado estaría normal. Tratamiento, bueno, pues tratamiento a veces $500,000 euros. ¿Como sociedad estamos dispuestos a pagar ese dinero o no? Es decir, que hay aspectos interesantes. Moléculas chaperonas que a veces son muy baratas, moléculas que modifican la estructura de una proteína, enzimas de sustitución, trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de médula ósea que tiene un papel determinante en muchas enfermedades lisosomales, trasplante de órganos o la terapia génica en forma de ensayos clínicos. Es decir, que hay terapias moleculares que somos capaces de tratar en estos pacientes. Evidentemente, los puntos claves que tenemos, los programas de cribado neonatal, que ya nos hemos olvidado, perdón, porque hablo muy rápido, siempre hablo rapidísimo, me es imposible hablar más despacio, pero bueno, que se iniciaron en los años 60 en enfermedades muy sencillas de reconocer y de tratar mediante el cribado, hipotiroidismo y fenilcetonuria, y que hemos ido complicando con nombres raros porque la tecnología nos lo permite. Enfermedades que son letales, enfermedades que son complejas, difíciles de diagnosticar, pero que se pueden diagnosticar pronto. Que los programas se tienen que adaptar a las realidades. Yo no puedo seguir utilizando la tecnología de los años 60 cuando tengo una capacidad diagnóstica brutal. Puedo leer el genoma de un paciente en una muestra de gota de sangre y puedo detectar a la vez miles de enfermedades. Porque hay criterios científico-técnicos y sociosanitarios que son cambiantes. Evidentemente, lo que Cantabria exige al sistema sanitario es diferente que lo que exige Marruecos. ¿Por qué? Porque en Marruecos lo que exigen es que el agua esté potabilizada y que haya un programa de vacunación decente. En Marruecos no tienen ni un programa de hipotiroidismo congénito. 1 de cada 1.000 recién nacidos tiene un hipotiroidismo congénito y el tratamiento cuesta 10 euros al año. Es decir, que Marruecos no dedica dinero ni a eso, pero en cambio hacen un cribado selectivo de la enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Porque a través de la Casa Real financian ese tipo de enfermedades en las cuales hay derivaciones económicas grandes para determinados estamentos de poder. Es algo importante y cada región tiene sus prioridades. Hay que ser coherentes desde el punto de vista científico. Si la enfermedad la puedo diagnosticar y tratar, ¿por qué no la diagnostico y la trato? ¿Por qué dedico los recursos a otras cosas que no sirven para nada socialmente? El trasplante de una persona de más de 80 años tiene menos impacto social que el tratamiento en Qualis, en lo que es el beneficio para la sociedad de lo que es el tratamiento de un paciente joven. Es decir, que tenemos que evaluar dónde queremos dedicar nuestros recursos y para qué. Y para mí algo muy importante, que salud pública y asistencia sanitaria tienen que trabajar de forma conjunta, no deberían ir por separado. Y son programas que todavía están muy separados. Ahora mismo, con el anuncio del Consejo de Ministros, probablemente salud pública no tiene más remedio que acercarse a asistencia sanitaria y decir, pues vamos a intentar arreglar esto entre todos, porque salud pública ha vivido de una forma cómoda durante muchos años, programas anclados un poco en criterios antiguos, que eran correctos hasta el año 2000, 2005, 2010, pero que desde el año 2010 totalmente habían cambiado. Mantenían criterios de evaluación de los programas basados en tecnología que probablemente está un poquito desfasada. Y si me permite, esta es una película esto simplemente es un anuncio que dura 1 minuto, Es de una chica que tiene una aciduria glutárica tipo 1, una enfermedad metabólica grave, y están haciendo una película en la cual nosotros la apoyamos como academia. Hola, soy Luis Pello, tengo aciduria glutárica tipo 1, tengo 22 años y me gustaría que la gente viera como yo soy. No me gustaría que viera mi enfermedad, sino como yo soy. También me gustaría que la gente me tratara de forma normal y corriente, no como una niña pequeña, que muchas veces me tratan como una niña pequeña y no me gusta eso. Me gusta que me traten como una adulta que soy. Esta chica de 22 años sería una chica normal si se hubiera cribado. Tiene una forma leve de aciduria glutárica tipo 1, es de Valencia. Se detectó clínicamente a los 9 meses. En Cantabria tenemos 2 niñas con aciduria glutárica que tienen una cefalopatía grave,
con gastrostomía porque no se detectaron en el cribado. Esta es una forma leve de aciduria glutárica. Esta chica está dando la vuelta a España viendo niños detectados por cribado, niños no detectados por cribado, y van a hacer un documental de tipo lacrimógeno. Estaba previsto antes de que lo hiciera lo del Ministerio, pues para ver si rompían un poquito lo que era esta desigualdad entre centros, porque en España puede haber 500 pacientes en los cuales hay unas diferencias tremendas desde el punto de vista clínico en función de cuándo se detectó su enfermedad. Y nada más. Muchas gracias.